Hola, buenas tardes, tengan todos y todas. Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Ya hoy es día martes 6 de octubre y pues estoy haciendo este live un poquito más temprano de la hora acostumbrada porque el invitado que tengo pues donde él está en este momento hay muchas horas de diferencia. Y voy a entrevistar, como coloqué en mis redes sociales, a Rodrigo Diamanti, quien es economista y presidente de la ONG Sin Mordaza, para hablar sobre el rol de la Corte Penal Internacional luego del reporte independiente de Naciones Unidas sobre Venezuela. Recordemos que hace unas semanas atrás hubo un informe lapidario de los tantos que se han hecho con respecto a la situación de la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela durante los más de 20 años de gobierno. Sin embargo, este último informe determinó que en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad, algo muchísimo más grave. Este informe pues se publicó en diferentes países y en Chile pues no fue la excepción, y varios partidos políticos y líderes se pronunciaron con respecto a esto. Y hubo una, por supuesto, disyuntiva porque todos los políticos estuvieron a favor de este informe, avalándolo y diciendo que efectivamente en Venezuela no solamente había una dictadura, sino que efectivamente crímenes de lesa humanidad. Solo que el Partido Comunista fue el único que dijo que no creía en ese informe ni en todos los anteriores y que le daba el apoyo al gobierno de Venezuela. En vista de esto, en diferentes países del mundo se ha estado hablando de este informe y hay muchos partidos que lo avalan y otros que no, como el ejemplo del Partido Comunista. Sin embargo, hubo dos diputados y personajes de este partido que se restaron, pero en general en la mayoría ellos no lo consideran. Bueno, voy a saludar a las personas que se están conectando. Betty Suárez, SAI 20730, Consulado Cívico, Mariana Blom, Juan Carlos Márquez y Jean Reyes. Gracias por estar aquí. Esta entrevista pues ya estaba pautada, no se puede suspender porque Rodrigo Diamanti es una persona muy ocupada y él, como forma parte de Sin Mordaza, de esta ONG, esta organización no gubernamental, que ha sido una de las tantas, porque han habido muchas organizaciones como Foro Penal, como el Sindicato Independiente de Prensa en Venezuela, como el Observatorio en Venezuela, Efecto Cocuyo, muchas organizaciones que han hecho su labor. Él pues está de frente para llevarle al mundo y a las instancias necesarias esto que está ocurriendo. También están las abogadas Tamara Suju. Hay muchas personas que están detrás de todo esto para denunciar, pero más denunciar, tomar acciones con respecto a esto. Entonces yo voy a esperar a que Rodrigo Diamanti, que es economista y presidente de esta ONG, nos diga cuál es el siguiente paso, porque el informe ya está hecho, pero ¿qué es lo que entonces ahora debe esperar el pueblo venezolano y en general el mundo, la región? Hay que recordar que la Organización de Naciones Unidas no es solamente quienes se han pronunciado, la Organización de Estados Americanos y muchas comisiones de la Unión Europea también han dado fe de que en Venezuela efectivamente se utilizan políticas de Estado destinados a reprimir a la gente. Y hay testimonios fehacientes de personas que las han violentado, que las han torturado y por supuesto han habido desapariciones forzosas. Varias de estas personas, de estos testigos, no se encuentran en Venezuela, han escapado a otros lugares. Y bueno, la situación no es fácil, también se ha tomado en cuenta y la alta comisionada Michelle Bachelet para la defensa de los derechos humanos ha dicho que la falta de agua, de comida, de luz y de los servicios básicos, que es una responsabilidad que le atañe al Estado, también forma parte de una violación de los derechos humanos. Hay que recordar que el venezolano en su nutrición tiene 11 kilos menos del promedio que debería tener. Además, al no haber gasolina, también esto constituye un peligro porque muchas personas lamentablemente han muerto
porque en la ambulancia no tienen este combustible y pues lamentablemente las personas quedan en el lugar por cosas tan sencillas como esa. Entonces voy a esperar a Rodrigo Diamanti de la organización Sin Mordaza para que nos diga qué está ocurriendo y cuál es el rol ahora de la Corte Penal Internacional con respecto a Venezuela. Pero más allá con respecto a Venezuela, recordemos que ahora son las personas, cada persona, quien debe pagar, quien debe asumir las consecuencias de lo que ha hecho. También hay que recordar que hay varias personas, no solamente por Estados Unidos, sino por la por la Unión Europea y muchos otros países, que que están en una lista negra. Entonces, por todo lo ocurrido y lo cometido, hay que recordar que lamentablemente también Venezuela se ha convertido en un paraíso no solamente fiscal, en un centro de operaciones de narcotráfico. Ha sido un puente por su ubicación geopolítica, algo que está preocupando enormemente a la región y se ha convertido en un peligro. No solamente por eso, sino también por los más de 5 millones de ciudadanos venezolanos que han salido forzosamente de su tierra, algo que definitivamente ha convertido a la migración venezolana en la primera de la región y de la historia moderna de Latinoamérica, y la segunda después de Siria. Así que esta situación ha hecho una emergencia en los países de alrededor, porque por supuesto no hay país que aguante tampoco tanta cantidad de gente. Cabe destacar que Colombia tiene prácticamente 2 millones de venezolanos, Perú, Ecuador, Brasil también tiene una gran cantidad de venezolanos, más de 500.000, Chile también se está convirtiendo y ahora último, con el ingreso en los pasos no habilitados, una situación muy compleja, situación que también con la pandemia se ha visto incrementada hacia los dos lados, es decir, viniendo hacia los países que no son Venezuela, pero también el retorno. Esto ha hecho un infierno para los venezolanos que realmente están a la deriva, no saben qué decisión tomar como tal. Así que, bueno, vamos a ver, voy a escribirle a Rodrigo. Vamos a ver. Y por supuesto, como siempre les digo, por favor escríbanme sus comentarios, qué es lo que opinan, qué, qué, qué desean saber con respecto a esta entrevista y preguntarle a Rodrigo Diamanti. Lo otro también que yo le voy a preguntar a él es que muchas personas no dan fe del informe. Dicen que no se hizo de la mejor manera y cuestionan su metodología. Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto, cómo lo han hecho y pues vamos a ver qué se puede hacer. Entonces esta entrevista está destinada a eso, a poder preguntarle a Rodrigo Diamanti, quien es economista y presidente de la ONG Sin Mordaza, qué va a ocurrir ahora con este informe independiente de la Organización de Naciones Unidas, que pues ya ha sido comentado por diferentes países. El tema es el rol de la Corte Penal Internacional luego del reporte independiente de Naciones Unidas sobre la violación sistemática de los derechos humanos. Recordar, como siempre, que la defensa de los derechos humanos no tiene color político. Mari 7 Molina. Así es, la región está colapsada con la migración de la diáspora venezolana. Saludos cordiales desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Gracias. Sí, entonces en este punto hay que preguntarse ¿qué van a hacer los países respecto a esto? Porque siempre se ha hablado de la no intervención. Ya, pero y ante esta situación de emergencia, ¿no sería bueno que entonces todos los países en bloque de la región definitivamente presionen de una manera más contundente lo que está ocurriendo? Porque está causando problemas. Eso no es una mentira, eso es una realidad. Cuando un país no está bien económica, social y políticamente, eso va a generar un problema en el resto. Por eso es necesario ver qué le ocurre al resto para que se pueda ver qué pasa. Por eso ahora en pandemia se nos ha dicho
cuiden al otro para que ustedes estén bien. Y eso es una realidad que no se puede negar. Ya llegó aquí Rodrigo de Un él, que bueno. Y pues espero sus preguntas, sus respuestas y vamos a preguntarle inmediatamente, como les digo, de este informe. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Cristina, ¿cómo estás? Qué bueno Bien, ¿y verte tú? nuevamente. Lo mismo digo, mira, tú sabes que, bueno, aquí causó mucho revuelo entrando inmediatamente en materia con respecto al informe independiente de la Organización de Naciones Unidas. Prácticamente todos los partidos políticos y todas las autoridades acá en Chile avalaron el informe. Sin Qué bueno. embargo, se restó el Partido Comunista diciendo que no confiaba en el informe porque muchos de los personeros, como dijeron, no entraron a Venezuela porque pidieron más de 6 veces su entrada. Entonces dudaron de la forma metodológica de esto. Y por supuesto dijeron que era un montaje de Estados Unidos, de Claro. estas grandes potencias. Entonces, ¿tú qué le puedes decir a estas personas? Bueno, saludos aquí a Mari Molina, que también se conectó a esta transmisión, una de nuestras activistas de Sin Mordaza y también de la Coalición por Venezuela en Bolivia. Y bueno, muchas gracias a ti, Cristina, por estar tan pendiente de estos temas desde Chile, informar a la comunidad chilena lo que está pasando con Venezuela. Básicamente tu pregunta se responde muy sencillo, desde mi punto de vista, que es que este es el primer informe que tiene el sello de Naciones Unidas que habla de crímenes de lesa humanidad. Y si algo no podemos criticar es que, o sea, Naciones Unidas no ha sido la institución que se ha abocado a salvar a Venezuela. Más bien, siempre ha actuado de manera tardía, a nuestro parecer. Nosotros, por suerte, hemos tenido otras instancias como la Organización de Estados Americanos, desde que llegó Luis Almagro a la Secretaría, que sí ha estado más del lado de los venezolanos y que descubrió 2 años antes que sabían que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad, o por lo menos que habían bases suficientes para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad y que debía comenzar una investigación en la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, Chris, es la única instancia internacional que puede investigar este tipo de crímenes y determinar responsabilidad y últimamente emitir incluso órdenes de captura contra sus responsables, que puede ir desde el presidente de la República hasta cualquier fiscal, juez o guarda nacional que haya ejecutado las órdenes en Yo cualquiera de te voy las a hacer una materias. pregunta. Justamente, ¿qué diferencia hay? Porque se han hecho muchos informes. Yo entrevisté a varias personas acá políticos y decían que, claro, este informe era lapidario porque se hablaba, como dices tú, de los crímenes de lesa humanidad, que eso es fatal, porque es prácticamente hablar de crímenes de guerra. Pero entonces, ¿cuáles crees tú que ya esto, después de tantos informes que se han hecho, tú puedes decirnos sí, ya aquí la Corte Penal, porque yo he escuchado durante muchos años, Rodrigo, que se están llevando casos a la Corte Penal, que se están llevando, entonces uno dice, bueno, pero ¿y entonces ¿Y la qué justicia para esperan? cuándo, no? ¿Y la justicia para cuándo? Ajá, Dice la gente. exacto. Claro, bueno, obviamente todos los venezolanos frustrados con lo que está pasando necesitamos justicia desde el día uno, ¿no? Imagínense las víctimas, imagínate la madre de una persona que fue asesinada porque le dispararon, no sé, en el rostro, la madre de Geraldine Moreno, Rosa Orozco, cómo se siente, ¿no? Que ya han pasado 6 años y no ha visto justicia y todavía falta y posiblemente faltan varios años antes de conseguir justicia en el caso de su hija. Eh, La jueza Fiuni, la jueza Lorenzale. Fiuni, la mayoría de todas las personas que han sido víctimas en la dictadura en Venezuela no van a conseguir justicia en el corto plazo, por desgracia. En este momento hay un 100% de impunidad, es decir, no hay ninguno de esos casos que haya recibido algún tipo de justicia. Esto nos llena de frustración, pero es que realmente luchar contra una dictadura es una de las luchas más difíciles que puede tener no solo un pueblo, sino incluso el resto de la humanidad. Realmente saca la cuenta, son 60 países que hacen, que les gustaría que volviera la democracia a Venezuela y no saben qué hacer, no saben cómo arrinconar a la dictadura para que haga elecciones o para que salga del poder y se realicen elecciones. Entonces se hacen sanciones, se emiten también órdenes de captura de parte de Estados Unidos por los vínculos al narcotráfico y la dictadura sigue ahí. Entonces, obviamente,
lo que está pasando en Venezuela, Cris, es la demostración de que la humanidad no tiene hoy en día las herramientas necesarias para salir de un grupo cuando secuestra al Estado. Porque eso es lo que pasó en Venezuela. Eso es un pequeño grupo de militares que secuestraron el Estado. Claro, pero a raíz de eso, mucha gente exige que haya intervención militar. ¿Tú qué opinas con respecto a esto? Porque dicen que Bueno, Venezuela la no verdad es puede que solo y que hay que yo, intervenir yo militarmente. creo que hay mucha frustración justamente por no conseguir una solución. Y la gente dice, bueno, entonces la solución es militar. Yo creo que es bastante, o sea, no se puede pensar que una acción como esa va a resolver el problema. Una acción Ujú. como esa puede incluso convertir la catástrofe en la que está sumergida Venezuela en una peor. ¿Ok? Recuerden que aquellos que toman una acción militar también tienen intereses, no van a hacer eso de gratis. Ay, para ayudar a los venezolanos, el problema es que no lo pudieron resolver ellos, lo resolvemos nosotros. Y a cuenta de que unos colombianos o los brasileños van a Ujú. arriesgar las vidas de sus ciudadanos por nosotros. ¿Y cuál es ese precio? O sea, ¿cuál es el precio por el cual ellos se tienen que beneficiar de una acción como esa? O sea, no es tan sencillo. Y segundo, que una acción como esa puede convertir a Venezuela, si la situación de Colombia duró 50 años, donde los grupos armados se fueron al sur y a la selva para esconderse durante muchísimos años. Imagínense todos los grupos armados que hay en Venezuela, de ocurrir algo así, también se pueden tomar las zonas del sur del país y muy difícil en esa situación los vamos a poder sacar. Es decir, Venezuela, la Venezuela que hoy conocemos, si bien la perdimos, la que conocimos hace unos años, Ujú. de haber una situación así, es posible que nunca recuperemos a Venezuela, o por lo menos en un espacio temporal de una persona. Entonces, Claro, yo creo que hay que tú ver eso sabes que, con los ojos mucho más críticos. Eh, yo creo que la comunidad internacional está buscando hacer lo posible dentro de sus tiempos. La Corte Penal Internacional se ha tardado lo mismo que se ha tardado en todos los casos. No hay ninguna diferencia entre el tiempo que se ha tardado con Venezuela a que se ha tardado con otros casos. Lo que pasa es que nosotros, de Un Mundo Sin Mordaza, creemos que ajá, a pesar de que la Corte y la fiscal ujú, está en los tiempos normales de un ujú, juicio, bueno, en promedio un juicio puede durar hasta 11 años, en promedio, en general. Imagínense, nosotros creemos que ella igual puede acelerar el proceso, porque ella ujú. casualmente tiene una remisión de 6 estados en el que la autorizaron a poder, o sea, la habilita a comenzar la investigación formal. Y ella no ha hecho uso de ese recurso, de ese poder que Ok, ella tiene. Entonces, claro, nuestro reclamo como sociedad civil es que utilice ese recurso, que ya no necesita seguir buscando pruebas, porque las Naciones Unidas le acaba de dar un documento con todas las pruebas que necesita, y que si ya está habilitada, ¿por qué rayos no comienza la investigación formal? Es decir, no se puede hablar de demora, pero sí también de no utilización correcta de los recursos que se tienen a la mano para lograr justicia en Venezuela. para explicar más o menos, porque el tema es complejo. La Corte Penal Internacional, al abrir este juicio que tú dices, se supone que lo hacen contra del Estado venezolano o de los personeros del gobierno específicamente. Las Ellos personas cuentan con no sus es contra el abogados. Estado, es de responsabilidad individual, por lo tanto es contra las personas responsables de esos crímenes de lesa humanidad, tanto los autores intelectuales como los ejecutores. Ok, entonces ellos tendrían que poner sus abogados defensores, ¿cierto? Y yo me ¿Cierto? imagino que las víctimas a su vez tienen sus abogados que Correcto, también buscan justicia, ¿cierto? correcto. Incluso la Corte tiene su propia oficina de defensores para las víctimas, para ayudarlos a los que, a justamente acusar a esos responsables y demostrar que se cometieron esos crímenes. Perfecto. En tu caso, ustedes sin Mordaza, ¿cuál es el rol que están ejerciendo en este momento, Rodrigo? Mira, nosotros estamos trabajando junto con Defiende Venezuela en un proyecto que se llama Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, en el que estamos recogiendo información de todas estas violaciones, de estos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, que comenzó a hacer esta investigación desde que se crearon las audiencias en Venezuela, en la OEA, por Luis Almagro, donde participó
el ex fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campos. Desde entonces nos hemos dado cuenta que la documentación en materia de crímenes de lesa humanidad es distinta a las violaciones, a la de, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos en los cuales nosotros llevamos nuestras denuncias, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cómo se recoge la información para temas de crímenes de lesa humanidad y para la Corte son distintos. Y por eso es que hemos creado este observatorio y ya hemos llevado al menos 2 comunicaciones ante la Corte Penal Internacional, incluso a esta misión independiente de determinación de hechos de las Naciones Unidas, que hoy, por suerte, con 22 votos a favor, se renovó por 2 años más. Y hoy es una fecha muy importante porque se renovó por 2 años más esta misión de investigación que no recibe ningún tipo de presión política. Como nos dimos cuenta, a veces la alta comisionada Michelle Bachelet tiene que tener un rol en donde por un lado tiene que ser políticamente correcta con la dictadura, algo que a nosotros nos parece atroz, y por otro lado tiene que ser fuerte contra la dictadura, y está siempre como en esas dos posturas donde muchas veces nos sentimos no representados. Esta misión independiente no tiene que hacer eso, son personas que son expertos, que no son políticos, que no reciben presiones tan fácilmente. Obviamente pueden recibir amenazas, etcétera, pero en este primer informe fueron completamente diáfanos y explicaron lo que realmente ocurre en Venezuela, y por eso es que hoy en día es casi imposible criticar esa misión de investigación, y aquellos que lo hacen se meten con la metodología, y esa crítica explica aún más por qué existe una dictadura, porque es que ni siquiera los dejan entrar a Venezuela. Pero también es un error decir que es imposible recabar esa información cuando muchas de esas víctimas ya no viven en Venezuela. Estamos hablando de casi 6 millones de venezolanos que han tenido que emigrar de Venezuela, de los cuales más de un país entero. Toda la gente que tiene, muchas personas, no tenemos registro por mala suerte de eso, pero una gran mayoría de las personas que nosotros mismos hemos documentado ya viven fuera de Venezuela, y porque viven fuera de Venezuela es que se atreven a participar en este tipo de investigaciones. Así que es mentira de que no tienen acceso a la información, porque hoy en día la información de lo que ocurrió en Venezuela, mucha de ella se encuentra fuera de Venezuela, que son esos venezolanos que justamente por la persecución política, por la tortura, porque fueron privados de libertad en algún momento, o porque fueron víctimas de algún miembro de su familia, fue asesinado por la dictadura, hoy en día se encuentran en el exterior, y ellos son la principal fuente de información de una misión como esta. Así que ahí reposa todas las evidencias que nosotros necesitamos, reposa en los venezolanos que se han ido del país, y por eso es que nosotros estamos muy esperanzados de que todo este proceso al final traiga justicia para Venezuela. Bueno, aquí Jesús J. Vázquez dice 6 millones y te quedas corto. Sí, se calcula que desde que Hugo Chávez salió en el poder ya mucha gente salió de ahí, juntando las empresas, propios venezolanos. Después, cuando vino esta debacle tan grande en el año 2002 con PDVSA, que también se fueron mucha gente. Entonces, esto realmente es algo... Sí, son es algo 20 años que estamos en fuga, justamente porque un pequeño grupo secuestró el poder. Hay que ser muy cuidadoso, porque durante mucho tiempo ese pequeño grupo tuvo mucho apoyo político, a pesar de que prometían que iban a pulverizar a la otra parte de la población. Había mucha gente que los apoyó. Sin embargo, hoy en día creo que no hay nadie que no sea víctima y directa de la dictadura, porque todos los venezolanos que están en Venezuela no tienen agua, no tienen luz, no tienen gasolina, no tienen acceso a comida, medicina, y todos los que de la viven violación afuera, de los derechos humanos. claro, y todos los que viven afuera también están expuestos a una serie de necesidades que jamás pensaron, jamás nunca que iban a tener que vivir. Entonces, bueno, digamos que la justicia va a tardar, Cristina, pero por lo menos celebremos las cosas buenas. De determinación de hechos por 2 años más. ¿Cómo? Repite, por favor, que te escuché y no te escuché. Repite lo que dijiste, por favor. El día de hoy, en el Consejo de Derechos Humanos, se volvió a renovar esta misión independiente de determinación de hechos, que fue la que comprobó que hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad, y que le exigió a los países, no le exigió a los países, pero digamos que una exigencia indirecta
para la Fiscalía, la Corte Penal Internacional, para que comience la investigación, sobre todo porque ellos ya están habilitados para comenzar esta investigación, y este es nuestro punto de Un Mundo Sin Mordaza, la razón principal. Mira, no sirve de nada si estas denuncias se quedan nada más en denuncias. Nosotros consideramos que las Naciones Unidas debería dejar de reconocer a los representantes de Maduro como representantes legítimos, porque obviamente ellos se niegan a hacer elecciones y por lo tanto, bajo nuestra Constitución, el presidente legítimo es el presidente de la Asamblea Nacional. Uno. Dos, conociendo que ahora ya las mismas Naciones Unidas demostraron que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela, o por lo menos hay bases suficientes para pensar eso, el trato tiene que ser ahorita a los miembros de la dictadura como representantes de un grupo que ha secuestrado el poder y que comete este tipo de crímenes, que son los crímenes más graves de la humanidad, junto con el genocidio, por ejemplo. Y ahorita nosotros esperamos, y por tercero, la Corte Penal tiene que comenzar automáticamente esta investigación. Nosotros la semana que viene vamos a hacerle llegar esta comunicación directamente a la Corte Penal Internacional, a la fiscal, justamente para que sienta la presión de la sociedad civil, y seguramente haremos también una campaña para presionar, porque no entendemos por qué la fiscal de la Corte Penal no comienza la investigación. Entonces, bueno, esta es la postura de Un Mundo Sin Mordaza, Cristina. No sé si hay algo más que quieras aclarar tú o tus oyentes que están aquí, Mariana Blom, que está siempre conectada, cualquiera, Hispanismo también está escribiendo. Bueno, justamente yo te iba a comentar, tomando lo que tú dices, que la ONU, no solamente la ONU, en los diferentes países donde hay representaciones diplomáticas de la usurpación de Maduro, deberían cortar relaciones. De hecho, a mí un político de centro izquierda me dijo que él había sido embajador, es un alto diplomático chileno, dijo que debería el gobierno de Sebastián Piñera pensar seriamente en cortar relaciones con Venezuela, o sea, más que con Venezuela, con las personas de aquí, y darle por fin la representación diplomática y las credenciales a este nuevo embajador, porque con Guarequena no lo hizo. Pero claro, vienen entonces las situaciones y la gente dice, pero ¿por qué si se cortan relaciones? Entonces las personas que están en Venezuela, ¿cómo van a hacer? Los chilenos que están allá. Pero yo veo que en otros países lo han hecho y no ha habido mayor problema. ¿Qué dices tú con respecto a eso? Mira, yo creo que América Latina está en deuda con Venezuela porque todavía no han existido ningún tipo de sanciones contra miembros de la dictadura por parte de los países de la región. Dos, ciertamente unos representantes de una dictadura no pueden ser recibidos, sobre todo porque ellos ni siquiera la reconocen, porque ellos reconocen como presidente al gobierno interino. Obviamente es una situación sui generis, pero no estamos de acuerdo con que no le entreguen las credenciales a los representantes del gobierno interino, porque justamente eso es una manera de darle voz a este esfuerzo que busca restablecer la democracia en Venezuela. Y no habiendo otra solución en el corto plazo, por lo menos este tipo de apoyo es muy importante. Pero nosotros creemos que también, incluso los países que no han referido el caso ante la Corte y que firmaron el Estatuto de Roma del continente, incluso Europa, pueden referir el caso ante la Corte para aumentar la presión en la Corte y sobre todo para dejar claro en las Naciones Unidas que ellos están al tanto de que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entonces yo sí creo que la comunidad internacional sigue teniendo un saldo negativo con Venezuela, que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la comunidad internacional que no se han hecho. No es verdad que no se ha hecho nada, la verdad es que sí hay un apoyo, pero la verdad es que necesitamos más. Y nosotros los venezolanos tenemos que seguir exigiendo porque cada día que pasa muere posiblemente un niño por falta de atención médica cuando nace en Venezuela, o porque no tiene medicinas para curarse, o un anciano por falta de medicinas para la atención. Por cualquier razón en Venezuela la gente puede perder la vida, o una persona intentando cruzar la frontera puede ser secuestrada por grupos guerrilleros, por bandas que la secuestran para ser explotados sexualmente. Es decir, el venezolano hoy está a merced de todas las desgracias posibles dentro y fuera incluso muchas veces del país,
porque incluso nos hemos tenido que enfrentar a situaciones de xenofobia en otros países que no entienden que es que nosotros no estamos emigrando porque queremos, sino porque no tenemos otra opción. En ese Claro, caso pero somos ponte a ver desplazados, que sí, pero que ponte a personas ver desplazadas de también. manera forzosa. Pero a lo que tú vas, ahí es cuando yo digo, y lo dije al principio, que ante una situación como esta, porque la diáspora venezolana a nivel hispanoamericano es la primera diáspora de la historia que se tenga conocimiento de esta manera, y es la segunda hoy después de Siria. Entonces, los países cuando vean que un país se está desmoronando, tienen que tomar acciones, porque si no, eso les va a afectar a todos, porque no hay país, Rodrigo, que aguante. Por ejemplo, Colombia tiene más de 2 millones de venezolanos, Ecuador, Perú, Sí, pero tienen más de qué tipo de 600.000 acciones? venezolanos. Entonces, Claro, ya pero va. el tipo Entonces, de acciones, ponte ¿cuáles tú a crees que ver, puedan ser? ¿qué país aguanta ahora con la pandemia, con los problemas? O sea, pueden ser muy generosos y todo, pero por eso yo siento que los países, así como el famoso refrán popular, tienes que ver si la casa de tu vecino está ardiendo con tus barbas en remojo, o sea, Claro. y hay que ayudar porque si no, entonces todos nos metemos en esto. Entonces, yo siento que los países no han sido suficientemente severos con respecto a la dictadura Sí, de Nicolás Maduro. los países tienen Entonces, también sus problemas, Chris, pero ellos, esto también es un problema, como dices tú, para ellos, de no hacer nada, de dejar las cosas tal y como están. Eso es lo que están es garantizando que el día de mañana la situación incluso empeore en sus países, porque los venezolanos no van a tener otra opción que tener que irse de Venezuela. Y los países que lo van a tener que recibir son justamente los países fronterizos. Entonces, bueno, esto es un problema que afecta a todos los países de la región, donde la solución tiene que ser compartida. En el corto plazo hay acciones que se pueden hacer ya que no se están haciendo, como que Naciones Unidas no reconozca más a los representantes de la dictadura, producto de estos resultados tan importantes de la Fact-Finding Mission. Y bueno, justamente nosotros pensamos que la Corte Penal tiene que comenzar la investigación formal muy pronto, porque si de hacerlo se puede esperar que tal vez en 2 años comiencen las primeras órdenes de captura, si no para Maduro, para al menos otras personas que se determinen que son responsables por los crímenes de lesa humanidad que se han demostrado en la investigación de las Naciones Unidas. y ya para finalizar, ¿cuáles serían las acciones de Sin Mordaza, por ejemplo, acá en Chile? Bueno, habría que hablar con Mariana al respecto para saber qué vamos a hacer en Chile. Como saben, cada una de las instancias, Simorasa tiene representantes en 25 países y cada una de ellas funciona también de manera autónoma, pero nosotros consideramos que, bueno, en el caso chileno, obviamente estamos muy de acuerdo con lo que tú planteas de que se tienen que entregar las credenciales a los representantes del gobierno interino y haremos advocacy para eso. Creo que hay que seguir informando a la comunidad chilena sobre las razones por las cuales los venezolanos se encuentran hoy en día en Chile para justamente se solidaricen más con los venezolanos y que le abran las puertas y que entiendan que no estamos ahí porque queremos, sino porque nos vimos obligados producto de la dictadura. Y obviamente contar las historias de los venezolanos, justamente para sensibilizar, historias también de éxito, de cómo los venezolanos están ayudando en otros países. Esto también es sumamente importante. Y bueno, por último, seguir haciendo presión. En Chile no, porque Chile forma parte de uno de los países que refirieron el caso ante la Corte Penal Internacional, pero hay otros países en América Latina en los cuales no se sumaron a esto y que estaremos haciendo presión para que se sumen a referir el caso ante la Corte y nos permita, bueno, espabilar a la fiscal de la Corte Penal Internacional para que comience de una vez la investigación, porque los venezolanos y las víctimas, sobre todo las víctimas, necesitan justicia. Y bueno, para eso se crearon esas instancias que además cuestan millones y millones de dólares en todo el mundo para que estas instancias justamente provean de justicia a los ciudadanos y cuando no lo hacen tenemos que exigirlo. Entonces, en vez de deprimirnos siempre, nuestro mensaje es buscar una solución a los problemas. Y los venezolanos en Venezuela también tienen que seguir luchando porque al final Venezuela la vamos a tener que salvar nosotros los venezolanos, con o sin la ayuda de la comunidad internacional, pero
en nuestro país y nosotros no podemos entonces delegar en otro el futuro del país, ¿no? Porque si esa ayuda nunca llega, entonces ahí sí está garantizado que perdemos a Venezuela. Así que nosotros tenemos que Ahora hacer bien, nuestro trabajo y esperemos que también la comunidad internacional se sume de manera correcta a nuestras iniciativas. dijiste que la solución no es la intervención militar. ¿Cuál sería? ¿Elecciones? ¿Qué sería? Porque la gente también dice, bueno, pero ¿y entonces cuál es la solución? Uno se siente como atrapado, como en una calle sin salida. Bueno, la verdad es que nosotros somos muy partidarios de la no violencia, de la protesta de la no violencia, pero también creo que la comunidad internacional tiene que, y eso es lo que le toca al pueblo venezolano, pero y a los venezolanos en el exterior seguir alzando la voz. Pero sí ciertamente tiene que haber acciones más fuertes, como, imagínate que estas órdenes de captura se ejecutan. Bueno, algunos de estos responsables no se dice quiénes son, no se, estas órdenes de captura no se hacen públicas muchas veces para esperar si alguno de estos representantes de la dictadura sale del país y los detienen en otro país. Y esta ha sido una herramienta que ha utilizado la Corte en otros lados. Entonces, esas acciones hay que tomarlas. O sea, obviamente a los responsables hay que detenerlos. Y la comunidad internacional tiene que también congelar bienes de estas personas en el exterior. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer todavía con el tema de la corrupción en Italia, en España, en muchos otros países para congelar esos bienes y obligarlos a dejar el poder. Entonces, sí, Claro. ciertamente solos no vamos a salir de la dictadura, pero es que hay muchas herramientas hoy en día que no se están aplicando porque no están destinando fondos para esto o no toman Venezuela como prioridad. Y para cambiar eso, nosotros tenemos que convertir el tema en prioridad. Por eso es que, bueno, para eso estamos haciendo estas campañas. Ese es el trabajo del Mundo Sin Mordaza y muchas organizaciones de derechos humanos en Venezuela, alzar la voz, dejar claro lo que está pasando en Venezuela y exigirle a los países que tomen todas las acciones necesarias para lograr que la dictadura se vaya al poder. Así es. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Aquí, bueno, hay muchas personas haciendo comentarios. Unos dicen que creen que la única solución es la intervención militar, otras veces piensan que no. Y bueno, y Mari Molina dice que no estaban preparados para afrontar la ola migratoria en los países de la región. Eso es Y verdad. Sinergia dice que sí, unirnos con objetivos en común. Así que bueno, acabo de hablar con Rodrigo Diamanti, economista y presidente de la ONG Sin Mordaza, y hablamos del tema el rol de la Corte Penal Internacional luego del reporte independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela, el último informe que fue lapidario y que determinó que en Venezuela sí se cometían crímenes de lesa humanidad. Así que muchísimas gracias, Rodrigo. Estamos al Gracias, pendiente de lo que pase. Cristina. Nos estás Hasta una avisando. próxima entrevista y todo mi apoyo para ti. Y sobre todo, gracias por el apoyo que le das a la coordinación de Simordaza en Chile con Mariana. Y bueno, seguimos a la hora. Por supuesto, muchísimas gracias. Nos vemos, Rodrigo. Chao, chao. Chao.